Muy bien, estamos listos para poder continuar con nuestra enseñanza acerca de los apóstoles de Jesús, ¿sí? Los apóstoles de Jesús. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Sí se escucha bien el tono de mi voz? ¿O ahí está mejor? Ahí mejor. Ahí mejor. Ok, perfecto, listo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza acerca de los apóstoles de Jesús y vamos a tratar de ver algunos datos relevantes acerca de la vida de un discípulo de Jesús, que también formó parte de sus apóstoles, y es de Juan, ¿sí? El que todos identificamos, escuchamos Juan, discípulo amado, ¿no? Entonces, pero vamos a ver cuáles son las particularidades de este gran apóstol en realidad y qué podemos aprender acerca de él, qué podemos extraer acerca de su vida, de su ministerio y aún de sus falencias también. Entonces, primero, un poco acerca de Juan, ¿sí? Juan es hermano de Jacob, ¿sí? Jacobo o Santiago también lo podemos encontrar el mayor. Ambos, o tanto Juan como Jacobo, son hijos de Zebedeo. Zebedeo, pues, era un pescador del mar de Galilea y por tradición o por obvias razones, pues sus hijos continuaron con esta labor. Estaban inmiscuidos en toda esta labor también de la pesca. Y algo importante que se destaca en cuanto a esta vida de Juan es también su madre, Salomé, quien se ve en el texto, se evidencia en el texto como una de las seguidoras de Jesús. Entonces, para que se pueda ver cuánta fue la influencia o cuán grande fue todo lo que surgió alrededor del llamamiento de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Que su madre también se convirtió en una persona activa dentro de su ministerio. Podemos ver sobre ella o la mención de ella, incluso les pediría que vamos a estar entre Marcos, Mateo y Lucas, ¿sí? Entonces, para poder aprovechar este paréntesis que nos da la madre de Juan, vamos a ir a Marcos 15:40. Yo busco, ya, alguien que me ayude con Marcos 15:40, mientras tanto yo buscaré Mateo 27:56, ¿sí? El que ya tenga Marcos 15:40, que por favor lo lea. Marcos 15:40. Por favor, Luisita. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé. Ok, muy bien. Aquí obviamente me equivoqué. En cuanto al versículo de Mateo, permítanme buscar la referencia exacta, pero específicamente presenta a Salomé a los pies de Jesús. Acá estamos. Ok, tengo aquí. Ok, vamos, ahora sí. Mateo 27:56, les leo. Esto es justamente luego de la acción de la crucifixión y muerte de Jesús también se muestra. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿No? Entonces esto Salomé. como, esta como una referencia de cuán grande, ¿sí? Podemos decirlo así, o de cuál fue ese impacto de toda esta situación del llamamiento de estos dos personajes. En este caso estamos hablando de Juan, ¿no? Entonces está esta presentación también de la madre de ellos dentro del texto como una mujer activa dentro del ministerio, ¿no? Y como les decía, él ejercía
sí este oficio junto a su padre de ser pescador y junto a su hermano, e incluso las escrituras dicen pues que tenía como una asociación, ¿no? Obviamente con Pedro también estaba involucrado. Como recordamos, cuando hablamos de Andrés y Pedro, ellos también eran pescadores, ¿no? Entonces estaban dentro de este mismo círculo, dentro de este mismo ambiente laboral. Vamos a plantearlo de esta manera. Ahora también, ¿qué ocurre con el personaje de Juan, no? Tradicionalmente, sí, tradicionalmente a él se le adjudica, ¿no? La autoría de Juan, de las tres cartas también y el Apocalipsis aún. Ahora bien, no es algo que está completamente descartado, pero también hay quienes, sí, desde la crítica, desde los análisis que le hacen a los textos, a las formas literarias que usan en las diferentes cartas, pues se atribuye, hay quienes atribuyen que dicen que todos estos escritos o algunos de ellos es el resultado de lo que se conoce como la comunidad juánica, es decir, personas que aprendieron de él, personas que fueron también acompañantes de su ministerio, personas que fueron acompañantes de su labor. Entonces se atribuye que ellos pues tomaron todas estas vivencias y hubieron la redacción de las cartas, ¿no? Entonces, hay estas dos. Usted cuando busque información acerca de Juan, acerca de sus cartas, acerca del Apocalipsis, pues va a encontrar estos dos criterios, que son los que generalmente se manejan, ¿no? Pero esto es como una referencia de también poder vislumbrar cuál fue la trascendencia de este personaje, porque como vemos, su madre fue también estuvo involucrada en todo el ministerio, es mencionada, es recordada dentro de los textos. Se dice que hay una comunidad que aprendió de él y entonces plasmó todas estas situaciones. Entonces estamos hablando de alguien que dentro de su labor, dentro de ese legado apostólico que plasmó, pues ha sido bastante trascendente, ¿no? Y como les mencionaba, Juan es identificado como el discípulo a quien Jesús amaba, ¿no? O la frase también del discípulo amado, en el sentido justamente de esa cercanía, ¿no? Tuvo una relación muy íntima con el Señor y pues entonces tiene este adjetivo y además es interesante porque dentro de sus cartas, Juan menciona mucho esto del amor y como vamos a ver, hay un contraste bastante fuerte en este personaje que me parece muy interesante cómo fue su transformación, porque en sus inicios fue como que muy impulsivo, ¿no? Él quería todo así y de repente termina hablando de ese amor de Dios que surge dentro de la comunidad. Entonces es bastante interesante su transformación. Y vamos para poder identificar esta expresión acerca de él. Vamos al texto de Juan. Van a ayudarme dos personas. Alguien que busque el 13:23, otra persona que por favor busque el 19:26 y yo voy a buscar el 21:20. Juan 13:23. Por favor. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Muy bien. La Esto, otra imagino, expresión. fue en la última cena, ¿no? Ajá, estaban en ese momento. Juan 19:26, ¿qué dice? Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, Mujer, he ahí tu hijo. Okay. Juan 21:20. Volviéndose Pedro, vio al discípulo amado que lo seguía, el mismo que puso su cabeza en el hombro de Jesús y el que había preguntado a Jesús, ¿no? Entonces podemos ver que hay estas referencias claras en cuanto a esa cercanía que tenían, ¿no? En cuanto a esa intimidad que se guardaba entre ellos y por eso pues tiene este calificativo el discípulo, como les digo, también por su texto yo cuando estudiaba el personaje es como que recién hice conexión entre cómo fue y cómo terminaron en sus cartas plasmados ciertos textos, ¿no? Pero ya les voy a compartir esta situación. Entonces, tenemos este panorama de Juan, ¿no? Alguien que también está involucrado en este ambiente de la pesca, alguien que también tenía, por decirlo así, algo estable de alguna manera, que su trayectoria o su decisión llevó una influencia tan profunda
que su madre también se vio involucrada dentro del ministerio, a una influencia tan profunda que se dice que hay esta comunidad joánica que decidió plasmar de la manera en que tenemos estos textos y de cómo también vamos a ver, hubo toda una transformación en este encuentro y en este paso a ser reconocido como ese apóstol de Jesús. Entonces, en cuanto al llamado de Juan, vamos al llamado de Juan. ¿Qué acontece en este momento? ¿Sí? Primero, y por eso les resaltaba en cuanto a su labor, porque tenemos este contexto social. ¿Qué pasa? Juan no fue, podemos decir que fue llamado dentro de una economía estable. Y vamos a verificarlo. ¿Y por qué se dice que es esto? ¿No? ¿Y por qué llama la atención? Vamos a ir a Marcos 1:20. Yo lo tengo aquí el texto, se los voy a leer. ¿Qué pasa? Aquí es justo cuando se da este llamado de los primeros discípulos, como menciona el texto, y entonces dice, enseguida los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores. ¿Sí? Hay unos que dicen jornaleros, dependiendo de la versión. Entonces, esto ya da una referencia de que Zebedeo, tanto el padre de Juan, ¿sí? como de su hermano, entonces tenía determinada estabilidad económica, porque no solo era él y sus hijos, tenía otras personas colaborando con él, ¿no? Entonces vemos que el llamado de Juan, en este caso, no fue una situación por sacarlo quizás, porque a veces se suele pensar así, ¿no? A veces cuando se piensa en el llamado de alguien, se piensa de cuál situación precaria lo están sacando, ¿no? O de qué situación tan compleja lo están sacando en el sentido económico y contextual, ¿no? Pero en este caso había una estabilidad y no fue una huida de una situación, no vamos a decirlo, no provechosa dentro de su contexto y de su tiempo, sino que representó para él una renuncia consciente de su estabilidad. Porque si lo analizamos para su momento, para su tiempo, ¿sí? Estaba en uno de los mejores negocios, vamos a decirlo así. Estaba cerca del mar de Galilea, tenía los indumentarias necesarias, poseía lo necesario, tenía incluso la capacidad su padre de contratar a más gente, ¿no? Entonces, en el caso de Juan, sí, su llamado fue literalmente una renuncia consciente de su estabilidad. Entonces, aquí ya desde este momento, desde ese preciso momento en que se da este llamado, y él, como dice el texto, soltó y se fue, y dejó ahí a su padre con sus jornaleros, ¿no? Implica justamente un desarraigo para él social y simbólico justamente en este sentido de soltar esa estabilidad y seguir a alguien sustentado en algo mayor, ¿sí? Seguir a alguien sustentado en algo mayor que quizás este sentido económico que él podría tener en ese momento. En algo mayor que quizás él desconocía a ciencia cierta en ese momento qué podría ser, pero se desarraigó completamente de eso para poder seguir el llamado que le habían realizado. Ahora en su momento del llamado, perdón ahí por el error, seguimos en Marcos 1. El texto se encierra, vamos a Marcos 1 y vamos a leer el versículo anterior. Aquí. Como inicia el texto, es lo siguiente. Y al instante, perdón, un poco más adelante, Jesús vio a los hijos de Zebedeo, a Santiago y a su hermano Juan. Ellos estaban en la barca remendando las redes. Enseguida los llamó, el versículo que acabamos de leer, y dejando a su padre Zebedeo en la barca junto con los trabajadores, se fueron con Jesús. Entonces esta parte también es interesante porque el llamado de Juan se realizó en medio de lo cotidiano.
Y es que a veces también tenemos esta concepción de llamados un poco fantásticos, vamos a decirlo así, de llamados un poco que deben hacer en un sentido muy llamativos o bastante, no sé si es la palabra correcta, pero bastante drásticos, ¿no? O algo así fascinante. Pero el llamado de Juan se dio en su momento, cuando estaba ahí. Él estaba en su jornada, él estaba en su otro día más de vida, ¿no? De haberse levantado temprano, de ir a pescar, bueno, sacaron su producción, ya estaba viendo sus redes, que estén todas completas, ya pensando, me imagino, yo aquí sí ya es un atrevimiento mío, ¿no? Bueno, hay que remendar porque mañana hay que volver a levantarse temprano, seguir pescando, ¿no? Dejando todo listo. Pero Jesús irrumpió en su momento cotidiano. Y eso mismo nos deja ver cómo Jesús irrumpe también en nuestra vida. Y quizás si lo pensamos también fue así. En un momento más de nuestra vida en el que estamos pensando, mañana va a ser otro día quizás muy similar a este. Ya me estoy preparando para ese momento y de repente surgió este llamado que muestra que fue algo muy personal porque dice Jesús los llamó. Jesús mismo los llamó. Y entonces ahí, en ese momento, y es tan, no sé si ustedes lo ven en la dimensión que yo lo veo, pero es tan fascinante que en ese momento de ese llamado surgió lo más extraordinario para la existencia de estos seres humanos. Y si lo comparamos con nosotros, así también fue. Surgió así ese llamado, ese nos llamó y tuvimos un encuentro que hizo un cambio completo de nuestra existencia y que aún hasta el día de hoy lo sigue siendo. Entonces, así de esa manera, fue el momento del llamado Juan, de un contexto, como les decía, de alguna forma estable, sostenible para su tiempo, fue irrumpido por esa presencia misma de Dios en su cotidianidad y lo llevó a un encuentro profundo con el Señor, ¿no? Al ser llamado por Él. Y continuamos. ¿Y cuál fue la respuesta de este llamado, no? Pues vemos una respuesta inmediata. Dice, dejando a su padre en la barca. Era su padre, era su sostén, era el patriarca de su familia, ¿no? Pero aún así, él dejó y respondió inmediatamente. Renunció a la seguridad de su hogar, de su familia, esa estabilidad. Y como yo les decía, se dispuso. De ahí es cuando podemos ver qué tan fuerte puede ser esa fe y ese llamado que podemos sentir. Porque Jesús no llegó a decirle, mira, Juan y tu hermano, aquí está todo el contrato que van a hacer conmigo, vamos a pasar tantos días en tal lugar, van a dormir en... No, Jesús solo le dijo, vengan conmigo. Y él soltó todo y se dispuso inmediatamente. ¿A qué iba a pasar? El Señor sabía que iba a pasar, ¿no? Entonces, hay esa respuesta a un llamado inmediato. Y como vemos, es una característica que de alguna forma identifica a los apóstoles, a estos en primera instancia discípulos, porque cuando les hablaba de Andrés fue igual. Andrés supo discernir esa enseñanza de su maestro y cuando le dijo quién era Jesús, no lo pensó ni un segundo, simplemente lo siguió y también lo más hermoso es que fue, lo buscó, se lo dijo, ven, te llevo, ¿no? Y así mismo ocurrió con Juan. Y entonces hubo una respuesta inmediata a su llamado. Se aferró a esa seguridad que solamente la fe puede dar y avanzó en su llamado con el Señor. Y ahora bien, vamos a ir como quien dice a este avance y cómo fue esta cómo fue esta transformación y por eso es que me gustó tanto este personaje, cómo fue esta transformación de Juan. Porque Juan, en este caso particular, no es que aprendió así nomás, ¿no? Juan pasó por ciertos momentos donde fue fuertemente confrontado en su labor y el Señor a través de esa confrontación le supo enseñar. Entonces vamos a ver tres momentos importantes
que confrontaron a Juan y de los cuales tuvo que aprender. Aquí voy a pedir a alguien que por favor me ayude en Lucas del 49 al 50. Alguien más también va a ir a Lucas, por favor, el mismo 9, del 51 al 55. Y yo voy a buscar Marcos, ¿sí? Marcos 10. Yuricita, Lucas del 49 al 50. Sí, 9 El del capítulo 49 al 9, 50. versículo del 49 al Por 50. favor, Nelicita. Entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Ok, entonces aquí vemos algo en cuanto al personaje de Juan. Él llegó a considerarse exclusivo. De cierta Mm, forma, trató de ver todo eso que él estaba recibiendo en gracia como es solo mío y bueno, también un poquito de los que estamos alrededor tuyo. Pero se limitó tanto de alguna forma su visión y de esa trascendencia de lo que él mismo estaba viviendo que no podía concebir que otros que también estaban escuchando a Jesús, que también estaban aprendiendo de él, pudieran hacer algo. Y el Señor en ese momento lo confronta y le dice, ¿por qué? ¿Por qué lo haces? Si no están en contra de nosotros es porque están al lado de nosotros, porque están también en esta misión en la que estamos empezando, porque están también recibiendo todo lo que ustedes también están recibiendo, porque son nuestro apoyo, porque son nuestra comunidad, le trató de mostrar Jesús. No estamos formando, vamos a decirlo así en este sentido, que no estamos haciendo una comunidad secreta, ¿no? De solo nosotros, ¿no? Esto se trata de algo mayor, se trata de todos. Entonces, hay un momento confrontante para este Juan. ¿Qué más nos dice? Seguido, alguien que tenga ahí los versículos 51 y 55. Lucas 9, 51 y 55. ¿Alguien lo tiene? O quizás, sí, Ana Luz, por favor. Dice la palabra del Señor, cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo, Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ok, segunda confrontación y aprendizaje que tuvo Juan, ¿no? Él estaba recibiendo toda esa bondad de parte de Dios. Y quédense con esta figura, porque ya les voy a decir cómo contrasta tan fuertemente después. Que de repente vio que alguien rechazaba a Jesús y les dice, Señor, fuego. No, no, no lo pensó, ¿no? No dijo, bueno, quizás hay alguna situación, acerquémonos a conversar, tal vez algo está pasando. No, no pensó eso, ¿no? Y se acerca al mismo Jesús y le dice, Señor, que caiga fuego en este momento. Y el Señor le dice, no, yo no vine a que la gente se muera, yo no vine a dejarlos que se pierdan, yo vine a salvarlos. ¿No? Entonces, imagínense, yo solo me estaba, mientras yo leí esto, me imaginaba a Juan, ¿no? Siendo regañado por el Señor. Entonces, y que el Señor le diga esto, que lo confronte de esta manera, diciéndole, yo no vine a esto. Incluso con eso le quiso decir, yo no te estoy enseñando esto, te estoy preparando para que colabores conmigo justamente en toda esta misión de poder salvarlos.
Y miren qué ocurre en Marcos 10 del 35 al 45. Se los leo. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le pidieron un favor. Jesús preguntó, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Ellos pidieron, concédenos el alto honor de que cuando estés en tu gloria, uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Acaso pueden ustedes soportar beber de la copa que yo bebo? ¿O pueden ser bautizados con el bautismo que yo bautizo? Que yo soy bautizado, perdón. Ellos le respondieron, sí podemos. Jesús replicó, pues de la copa que yo bebo, ustedes beberán y serán bautizados en el bautismo que yo soy bautizado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Dios ya tiene preparados esos puestos para los que Él decidió. Los otros 10 escucharon la conversación y se indignaron contra Santiago y Juan. Por eso Jesús les llamó a todos y les dijo, ustedes saben cómo el poder se les sube a la cabeza a los gobernantes de este mundo, que luego se vuelven tiranos. Pero no debe ser así entre ustedes. Más bien, el que quiere ser grande entre ustedes, que se convierta en siervo de todos. Y el que quiere ser el primero entre ustedes, que se comprometa a servir a los demás. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida por rescate de muchos. Algo que suelo decir, porque este pasaje también me gusta mucho, grabémonos en la tabla de nuestro corazón esta frase del Señor. Entre ustedes no debe ser así. La manera en que los confronta. Juan y su hermano querían el primer puesto, ¿no? Y a veces cuando yo digo, ¿cómo fue posible que no pudieron entender, ¿no? Pero a veces viendo mi vida también digo, ¿cómo es posible que yo tampoco a veces sigo entendiendo, ¿no? Entonces, habían visto tanto al Señor, Él les había enseñado tanto acerca del servicio y se pusieron a discutir sobre eso, a pedirle directamente, dame uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y el Señor los confrontó de esa manera y les hizo ver, sí, en este mundo es así. Los que tienen poder se vuelven tiranos, pero yo no los llamé para eso. Y les dice, entre ustedes no debe ser así. Ustedes vinieron a algo diferente. Ustedes fueron llamados a algo diferente. Entonces, imagínense este Juan. Por eso les decía, quédense con estas figuras. Este Juan que quería de alguna manera monopolizar, vamos a decirlo así, todo lo que estaba recibiendo de parte del Señor. Y que nadie más pueda hacerlo, que nadie más pueda experimentarlo. Que ante alguna negativa quería que cayera fuego del cielo para que consumiera. Que aunque estaba siguiendo al Señor y lo había visto hacer tantas cosas, en su mente se estaba configurando cómo ser representativo, cómo ser ese que estuviera primero. Y vayan asociándolo con ese que ahora es conocido, como digo, decimos Juan e inmediatamente ¿qué pensamos? El discípulo amado, ¿no es cierto? Es ese contraste tan grande. Pero ahí ya podemos ver cómo Dios puede hacer cosas maravillosas en la vida del ser humano. Y como vemos aquí en estas tres acciones, Juan es confrontado por el Señor. Y no dudo que aprendió porque hubieron resultados acerca de esto. Entonces, de aquí también aprendemos algo muy significativo de que Jesús no lo excluye. Jesús lo forma. Jesús continúa involucrándolo en la labor. Y aquí también es una gran lección para nosotros. ¿Cuántas veces quizás no nos hemos encontrado con algún Juan, ¿no? Que configura en esa primera instancia, vamos a decirlo así, en esa emoción de la labor, pensando que corresponde a su persona y más no a Dios. Y a veces lo excluimos porque decimos, no, no me estás aportando. Cuando lo que debemos hacer es formarlo, corregir y formar, que era lo que hacía el Señor. Construir puentes.
E incluso por eso les digo, imagínense esta figura de esta persona y vamos a ver cómo fueron sus acciones. Porque él estuvo, como les decía, acostado en el pecho del Señor, muy cerca del Señor. Y entonces fue un testigo, vamos a decirlo así, privilegiado de ciertos momentos. Vamos aquí, alguien que me ayude. Vamos al texto de Marcos. Alguien que busque Marcos 5:37. Alguien más que tenga Marcos 9:2. Y yo voy a estar en Marcos 14:33. En Marcos 5:37 Por dice, favor. y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Ujú. Ese fue el momento en que realizó la resurrección y entonces pudieron ver cómo Jesús tenía poder sobre la muerte. Y luego en Marcos 9:2, ¿alguien puede leer? Yo, hermana Yuri, Por favor. 9:2. Ajá, sí, el 9:2. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ujú. Ellos fueron esos testigos directos de poder ver, vamos a decirlo así, esta gloria del Señor reflejada. Y miren, por eso les digo, ¿hasta cuándo llegó esa intimidad, esa transformación de este personaje que estuvo hasta en el momento del Getsemaní? A mí, como decía, la escena del Getsemaní me parece una de las conmovedoras que nos puede brindar el texto. Y justamente Marcos 14:33 dice, Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañasen y empezó a sentir mucho miedo y una angustia muy profunda. Voy a leerles un poquito más adelante. Y les dijo, mi ser está sufriendo tan intensamente que siento morir. Permanezcan aquí y acompáñenme en mi dolor. A ese que quería ser exclusivo el poder de Dios, a ese que en algún momento deseó que fuego cayera sobre los que le habían faltado el respeto, a ese que en algún momento le dijo, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero estar sentado al lado tuyo, no me importan los demás mientras yo y mi hermano estemos seguros. El Señor lo hizo testigo de estos momentos, hasta en su momento más angustioso, cuando el texto nos dice que sintió miedo, les pidió a ellos que los acompañaran. Y aún incluso si seguimos en el relato del Getsemaní, se durmieron. Y el Señor aún así les siguió diciendo, acompáñenme. Hasta cuando vio que se durmieron, dijo, no importa, levántense y sigan conmigo. Es muy interesante esa escena, ¿no? Pero viéndolo aquí en este sentido, qué gran contraste y qué gran transformación tuvo este Juan. Que sí aceptó de inmediato, pero eso no implicó su perfección en un apostolado. Aceptó de inmediato y fue todo en un proceso de transformación, que tuvo el privilegio de vivir estos momentos con el Señor. Porque sí, el apóstol anuncia, el apóstol se transforma, el apóstol es enseñado y el apóstol también tiene esa virtud o tiene ese espacio de poder contemplar para justamente poder ser testigo. Perdón. Y como vemos, dentro de esa labor tan grande y esa presencia, Juan demostró ser ese apóstol que permanece. Voy a ir a Juan 19. Vamos a ir a los versículos 25 al 27. Juan 19, de los versículos 25. A ver, oh no, aquí, perdón, 18, 19. Ahora sí. Listo. Es justo en el momento de la crucifixión de Jesús. Estaban junto a la cruz de Jesús un grupo de mujeres
entre ellas la madre de Jesús, María, la madre de Cleofás, tía de Jesús, y María Magdalena. Viendo Jesús a su madre y a su discípulo amado que estaba presente, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después le dijo a su discípulo amado, ahí tienes a tu madre. Y en ese momento su discípulo la recibió como parte de los suyos. De los 12, en ese momento ya 11 discípulos de Jesús, Juan permaneció. Todo estaba fracasando. Humanamente, y siendo honestos también nosotros, creo, pensándolo y reflexionando en ese momento, muy posiblemente hubiéramos sido también los que corrieron, los que negaron, los que prefirieron quedarse atrás para no ser tan expuestos. Porque todo apuntaba que aparentemente había estado habiendo un fracaso. Pero Juan se quedó cerca. Y Jesús le encomendó este cuidado de su madre, como esa representación justamente de aún en los momentos más complejos, mostrando que el apostolado es también cuidado y responsabilidad. No solo de proclamar, también debe haber el cuidado de esa comunidad a la que proclamas. También debes tener la responsabilidad de amar y cuidar a esa comunidad que le estás proclamando las buenas nuevas. De aunque quizás las cosas no estén resultando como tú lo esperas, que aunque quizás las cosas no estén dando ese resultado tan magnífico que estabas esperando, te llama ese amor por esa comunidad a la cual proclamas, cuidarla y ser responsable. Y permanecer, aunque parezca que va a fracasar. Y como les decía, reitero, ese que no quería nada y que quería quemar a todo el mundo, ese fue el que se quedó. Y que le encomendaron que pueda ser ese reflejo de que se debe cuidar. Y aún él siguió con su labor. Vamos a ir un momento, Gálatas 2, 9, 10. ¿Quién lo tiene, por favor? Ahí sí puede leerlo. Gálatas 2, 9 al 10. Alguien que pueda buscarlo. A ver. Gálatas 2, 9 y 10, Al ¿no? 10, por favor, sí. Y reconoció la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ok. Si vemos de entrada, ahí son reconocidos como columnas, como esos pilares. Y eran reconocidos no quizás por esa situación, sino fueron reconocidos por esa autoridad que tenían. Dice, nos dio la diestra. Fuimos reconocidos entre todos, formamos una comunidad entre todos, ¿no? Y aún si leemos ciertos textos de Hechos 3, capítulos 3 y 4, vemos a un Juan que está acompañando a Pedro, que ora, que enfrenta también persecuciones con él, pero que continúan en esa comunidad. Entonces la labor de Juan siguió bajo esa responsabilidad y ese cuidado que le había sido encomendado. Siguió con sus compañeros hombro a hombro. Si vemos y si quizás Juan hubiera vuelto a esa antigua visión que tenía de cómo debían ser las cosas, hubiera quizás pedido fuego para quienes salieran huyendo y no se quedaron con Jesús, pero no. Lo siguió cuidando, lo siguió acompañando, siguió sintiendo esa responsabilidad de poder seguir con ellos y de extender ese mensaje para el pueblo, de poder continuar con su labor apostólica, de poder seguir representando a ese, como dice el texto, que en algún momento se acostó en su pecho. Entonces, continuó con todo aquello que le había sido encomendado. ¿Qué podemos ver de todas estas situaciones, además de lo que ya hemos mencionado acerca de Juan? Pues este acontecimiento alrededor del personaje de Juan, en primera instancia, como les decía, nos llama a ver que
que valga la redundancia, ese llamado de parte de Dios, esas personas en su cotidiano, esas personas reales, personas frágiles, personas con situaciones complejas, ¿no? No hay esa figura de un líder idealizado que a veces tenemos. Juan fue impulsivo, Juan fue excluyente, Juan tuvo en algún momento ambición de poder y aún así Jesús lo llamó y lo formó. Aún así Jesús lo llamó y lo formó. Y justamente esto nos recuerda que Dios llama en una realidad concreta, ¿sí? No desde, bueno, esta persona tiene todas estas características correctas y ahora sí él va a ser el llamado. No, llama, porque confía en esa transformación que puede haber en los seres humanos. Confía en ese corazón que puede ser tocado por esa cercanía de Dios y transformarse durante el proceso y poder ser aquel que se quede y que permanezca. Y justamente en ese mismo sentido, esa cercanía con Jesús transforma ese ejercicio del poder, porque a veces tenemos una visión muy distorsionada de lo que es el poder, ¿no? Como menciona aquí, Juan pasó de ser aquel que quería que caiga fuego del cielo, aquel que quería tener una posición de honor, a alguien que proclama que Dios es amor, a alguien que su comunidad dejó plasmado en un texto claramente que Dios era esa expresión de amor, que Dios es el amor mismo. Entonces la intimidad con Cristo reformó toda esta situación de Juan, transformó su mente, su corazón, como decimos, hubo esa metanoia en estos hermanos, ¿no? Y obviamente pues también nos muestra que el liderazgo se da por esa cercanía a Jesús. ¿Por qué? Porque justamente debemos ser ese reflejo del que nos llama. Y así como Juan dentro de sus tropiezos fue transformándose en un reflejo, pues también nosotros debemos caminar dentro de nuestros tropiezos a transformarnos en ese reflejo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aproximándonos al que nos llamó, acercándonos al que nos llamó, teniendo una intimidad con quien nos llamó, para realmente poder ejercer un apostolado, un liderazgo que represente, ¿no? Ese servicio, ese amor, esa intimidad con Él. Jesús obviamente transforma el carácter. Tanto Juan como su hermano fueron conocidos también como hijo del trueno, justamente por esa impulsividad, justamente por ese carácter fuerte, impulsivo que a veces salía de él. Entonces, fue catalogado como hijo del trueno, pero termina siendo, como les decía, ese apóstol del amor, que habla del amor y de la importancia de poder vivirlo. Porque la gracia de Cristo nos transforma profundamente. Se puede llegar a ser una transformación profunda. El verdadero apostolado, perdón, aquí también por el error, el verdadero apostolado implica perseverancia. Como les mencionaba en esa escena, Juan estuvo presente ahí en la cruz. Y entonces muestra justamente cuán importante es ser perseverantes, mantenernos incluso en medio del sufrimiento. Y esa autoridad que tenía Juan justamente resultó de ese testimonio, de todos esos momentos que él pudo compartir con el Señor dentro de su proceso, en los que algunos fue quien contempló esas situaciones tan importantes de la vida, de esos momentos que compartieron, pues él se presenta como testigo también. En Primera de Juan dice, lo que he visto y oído, eso anunciamos. Y justamente nuestra fe se fundamenta en esas experiencias, en esos testimonios. No especulamos. Cuando hablamos con alguien acerca de nuestra fe, lo hacemos justamente de eso, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido, cómo hemos sido transformados. Y entonces aquí podemos ver cómo Juan, con todas estas situaciones tan características, nos puede enseñar que él representa un camino de transformación del creyente. Todos nos podemos ver identificados en este Juan, que justamente muestra cómo hay ese camino
que de la impulsividad podemos pasar al amor, que de ese ser humano podemos pasar a una fidelidad madura. Su vida nos muestra que el discipulado cristiano no es instantáneo, no es un truco de magia que surge de un momento a otro, sino que justamente es un proceso formativo sostenido por esa gracia de Dios. ¿Y por qué decía que me parece tan bonito su transformación? En primera de Juan 4, del 11 al 12, bueno, ahí habla, tiene una larga extensión acerca del amor, pero quiero compartir estos dos versículos. En la versión NTV dice lo siguiente: queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Quedémonos con esto. Quedémonos con esto. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. ¿Bien? Aquí tenemos a Juan, aquel que pudo ser considerado, aún de sus primeras situaciones, aquel discípulo amado, aquel discípulo del amor. Voy a poner pausa aquí.